Bueno, si Facu nos da el ok, empezamos. No sé si nos está escuchando Facu. Listo, vamos, dale. Ahí está. Buenísimo, genial entonces. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Junto con mi compañero Ezequiel vamos a estar moderando esta nueva charla, vamos a empezar a darle comienzo. Esta es la segunda charla de la mano del derecho laboral. La primera fue la semana pasada, en donde junto con la profesora Ducros y el profesor Twisman estuvimos hablando sobre despidos y suspensiones. Esta nueva charla va a ser referido a lo que serían haberes jubilatorios. Lo tenemos con nosotros al profesor Marcelo Brasburg, que es abogado especialista en Derecho Previsional y es profesor de nuestra casa de estudio de la materia de Derecho a la Seguridad Social. No sé si saben, se los comento para el que no sabe, este ciclo de charlas está orientado a materias del CPO, así que vamos a ir tomando de todas lo que serían las ramas, las orientaciones, y esta, bueno, es de la mano del derecho laboral. Así que, ahora sí, todos presentados, vamos a empezar a darle comienzo. Recuerden que ante cualquier duda o consulta lo pueden realizar a través de nuestro chat, que va a estar abierto, y nosotros con Ezequiel las vamos a estar transmitiendo para ir hablando y charlando entre todos. Así que ahora sí, Marcelo, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Facundo, bueno, a todos los muchachos. Siempre cualquiera de estas invitaciones a compartir algún momento con docentes, abogados, alumnos, siempre es interesante, siempre, bueno, poder conversar un poco, discutir temas del derecho y de la actualidad siempre es interesante. Más que nada con alumnos, la verdad que soy docente de la facultad porque me gustan más las charlas con alumnos porque no perdieron todavía el interés académico. En general los abogados están en otro lado, están más pensando en el trabajo y la verdad que en algún momento se pierde el interés por el derecho y toda jornada para abogados pasa más por el día a día y cómo ganarse el pan, esencialmente. Así que bueno, gracias por la invitación. Y bueno, aparte porque, bueno, digamos, yo militaba en NBI cuando era joven, en otra época. Así que bueno, me hace recordar mis épocas en la facultad. Así que bueno, sin perder más tiempo, vamos a pasar para que no extrañen la foto de la facultad. El tema por el cual me piden que converse un poco es el tema del cálculo del haber, ¿sí? El título del cálculo del haber en la ley 24241, que es la normativa actual que rige, pero bueno, yo me tomé el atrevimiento de ir un chiquitín hacia atrás, ¿sí? Porque bueno, para ver un poco cómo llegamos a lo que es hoy la determinación del el haber del jubilado, sí, que es la gran pregunta muchas veces que pasa en las noticias. Bueno, cuánto cobra el jubilado, cuánto no gana, con cuánto me voy a jubilar, ¿sí? En charlas para abogados siempre les digo que cualquier reclamo que vayan a hacer, cualquier juicio donde tenga intervención el monto de la jubilación del jubilado, obviamente, digamos, uno va a reclamar en nombre de un jubilado es porque considera que está mal calculado. Si considera más que está mal calculado, por más fundamentada que esté la demanda, nunca puede no arrancar en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿sí? Es la base, ¿sí? El artículo 14 bis es un artículo muy escueto, chiquito, en todo, en laboral también, digamos, es el resabio de la Constitución del 50, la Constitución del 49, el 14 bis viene
Comisión Reformadora del 57, que le sacó a la Constitución peronista todos esos capítulos de derecho del trabajo, de derecho de la ancianidad, de derecho a la protección de la familia, todo eso que está comprimido chiquitito en un par de párrafos del 14 bis. En la Constitución del 49 eran varios capítulos de protección de la familia, de resguardo, del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? De diferentes garantías hacia el trabajador y hacia el jubilado, ¿sí? Más que hacia el jubilado, de hecho, hacia la persona mayor, ¿sí? De hecho, hoy se habla de derecho de la ancianidad, hoy de hecho, hay en esta facultad, digamos, la doctora Isolina Dabove está intentando que se reconozca lo que es el derecho de la ancianidad, ¿sí? Y casualmente la Constitución del 49 ya hablaba del derecho de la ancianidad, ¿sí? Eso era bastante avanzado, ¿sí? Reconocía el derecho al trato del adulto, al trato del adulto mayor, ¿sí? Eso es esencialmente cuando hablamos del derecho de la ancianidad, ¿sí? No es el descarte, no es el viejo, sino es el adulto mayor que tiene necesidades distintas que el trabajador, ¿sí? El 14 bis que con ese pedacito que le dejaron, lo que dice es el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable, ¿sí? Son dos principios claros de la seguridad social que se reconocen, ¿sí? Que, bueno, si esto es de CPO, me imagino el laboral, en la materia de derecho del trabajo y la seguridad social, de las 2 o 3 clases que habrán tenido de seguridad social, les habrán hablado de los principios de la seguridad social. Uno de ellos es la irrenunciabilidad, ¿sí? O sea, el derecho no prescribe, el derecho no se negocia, el derecho a la seguridad social, el derecho a la jubilación no es negociable, no lo puedo transar, no puedo hacer un acuerdo, ¿sí? Lo cual mucho, siempre les digo en la facultad, mucho se contradice con la ley de reparación histórica, que es de lo más conocido en la materia, que seguramente escucharon nombrar, bueno, todas estas cuestiones donde la ANSES planteaba que había una alta litigiosidad, que es cierto, en el fuero históricamente siempre ha habido muchos reclamos, y eso generó una ley que con el objetivo de frenar esa litigiosidad, objetivo no cumplido, de frenar esa litigiosidad, planteó acuerdos transaccionales entre el jubilado y el Estado, donde muchos renunciaron a derechos constitucionales, a un derecho irrenunciable. Mejor dicho, todos los que firmaron renunciaron a un derecho irrenunciable. A algunos pocos les convenía, ciertamente les convenía. Les convenía en términos económicos, en términos había unos poquitos casos donde los abogados les sugeríamos firmar porque ahí sí te conviene, por la fórmula de cálculo, no los voy a enloquecer, pero sí les convenía. Lo cierto es que en general a la gran mayoría no, a algunos le convenía por una cuestión más no legal, no económica, sino técnica. Yo en ese momento planteaba, hasta en la facultad, cuando charlas de graduados planteaban, bueno, ¿qué hago? ¿Le hago firmar o no le hago firmar? Bueno, depende también de la edad, depende del estado de salud de la persona, depende si esa cantidad de plata que le están ofreciendo, la verdad que le resuelve un tema grande a una persona que por ahí no llega a un juicio de 6, 7, 8, 10 años, ¿sí? Con lo cual, bueno, va por ese lado. De todos modos, siempre se contradijo con el principio de irrenunciabilidad de la seguridad social, ¿no? Eso no me cabe en dudas. ¿Sí? El carácter integral ha sido interpretado por la Corte, en el caso Sánchez María del Carmen, como que tiene que haber una cierta proporción, una relación entre el haber de pasividad y el sueldo que tenía el jubilado, ¿sí? O sea, esencialmente nosotros los abogados que estamos en esto la complicamos muchísimo, y para la gente es mucho más claro, ¿y con cuánto me jubilo, doctor? ¿Con qué porcentaje? Cuando la gente pregunta, ¿cuánto me van a dar? Eso es lo que la gente pregunta siempre. O sea, ¿qué porcentaje me toca? ¿Sí? Eso es lo que en términos más rebuscados se llama la proporcionalidad o la tasa de sustitución. ¿Sí? La jubilación sustituye al sueldo. ¿Sí? Cuando el sistema está pensado para que yo aporte, porque sé que en algún momento va a llegar un momento en que yo no puedo trabajar más, ¿sí?
Entonces el Estado me dice, mira, quédate tranquilo, vos aportá, que yo te voy a cubrir en ese momento, te voy a reemplazar. ¿Y cómo te reemplazo? Te reemplazo con una determinada proporción de tu sueldo, si no es que vos cobrabas 100 y yo te digo, bueno, quédate tranquilo que a partir de mañana vos vivís con 20 pesos. No es la idea, ¿sí? Después dice jubilaciones y pensiones móviles, ¿sí? Móvil, según Vidar Campos, es una movilidad ascendente, o sea, la jubilación tiene que subir, no tiene que bajar. O sea, una jubilación que, si yo te bajo la jubilación, sí, ya ha pasado en la historia argentina. Si yo te bajo la jubilación, tiene movilidad, pero hacia abajo. Y Vidar Campos claramente aclaró, no, esto es movilidad hacia arriba, ¿sí? Esto lleva a lo que les decía, la tasa de sustitución, la relación haber-sueldo. ¿Sí? La gente dice, ¿con cuánto me voy? ¿Con cuánto me va a quedar? ¿Un 50, un 70, un 80%? ¿Sí? Esto se eliminó en la década del 90, esta relación. Hasta la década del 90 la gente sabía que más o menos se jubilaba entre el 70 y el 82%. ¿Sí? No del último sueldo que tenía, sino que se tomaba un promedio un poco más rebuscado de los 3 mejores sueldos del último tiempo que haya trabajado, ¿sí? de los últimos 10 años. Con lo cual, bueno, había claramente. Me decían, mirá, si trabajaste tantos años te jubilás con el 70, si esperas un poquito más, 65 hasta 82. ¿Sí? Eso se eliminó en la década del 90. ¿Sí? Les dije, ir un poquito más atrás, muy más atrás. O sea, la primera ley nacional de jubilaciones y pensiones es del año 58, es la 14499. ¿Y por qué me voy tan atrás? Porque es la que trae el reclamo histórico del 82% móvil, ¿sí? 82% móvil que toda la gente, que mucha gente, perdón, no generalizo, pero mucha gente dice es lo que me corresponde, es lo que está en la Constitución. No, la Constitución dice esos 2 párrafos chiquititos que les mencionaba recién, 14 bis. En ningún lado dice el 82% móvil, ¿sí? Hay algunas constituciones o varias constituciones provinciales que sí garantizan solo para sus empleados estatales el 82% móvil, ¿sí? Incluso provincias donde ya no tienen más caja jubilatoria, o sea que no paga más el 82% móvil, sino que lo paga el ANSES, que no está lejos de pagar ese 82%, ¿sí? Pero bueno, la primera ley nacional que estableció esa tasa de sustitución fue el 82%. Nadie sabe de dónde viene el 82. ¿Por qué 82? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 90? ¿Sí? Yo suelo decir que la lógica es que no sea el 100. ¿Sí? Yo siempre en la facultad les digo, miren, cualquiera que trabaja sabe que, y lo vemos en estos días, ¿no? Mucha gente que trabaja dice, ahora la verdad los que trabajan y tienen la suerte de seguir cobrando el sueldo, ¿sí? de no caer en situaciones ilegales, claramente, de no pago de sueldo, que dicen, bueno, la verdad cobro el mismo sueldo, estoy en mi casa, estoy en chancletas y gano lo mismo, ¿sí? No me puedo ir de vacaciones a ningún lado. Bueno, esa parte no, pero la parte de estoy en mi casa, no me gasto en viáticos, ¿sí? Como en mi casa y no tengo que llevarme comida al trabajo, o más que llevarme comida, muchas veces terminar comprando cualquier porquería por la calle, ¿sí? Que a la larga genera un gasto mayor, ¿sí? Por eso yo digo, el jubilado a la larga tiene una reducción de sus ingresos, ¿sí? En general los alumnos me contestan, bueno, pero gasta más en medicamentos, tiene un gasto, y eso yo se los doy, es cierto. Hay una canasta del jubilado diferente a la canasta del trabajador, ¿sí? Lo cierto es que también el jubilado tiene otro tipo de protección en cuanto a esa canasta, ¿sí? Especialmente el PAMI tiene mayores descuentos que todos los jubilados, y en los últimos años, varios años, y hasta digamos, la última es la normativa de fin del año pasado, por lo cual la gran cantidad de remedios que consume el jubilado, por lo menos los más importantes, son gratuitos, con lo cual nada, está compensado de alguna manera. Con lo cual, por eso la idea es que algo tengo que sacar del 100% del sueldo, porque el jubilado no va a trabajar, ¿sí? No gasta en viáticos, no gasta en ropa de trabajo, ¿sí? O sea, en camisa, en cualquier ropa que use en el trabajo, en general en la casa va a gastar menos, ¿sí? Ahora nadie sabe de dónde viene, ¿por qué 82? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Quedó esto históricamente y todos reclaman el 82% móvil,
¿sí? Me llevaría más tiempo, pero el 82% móvil es una cosa irrealizable, ¿sí? O sea, es una cuestión que no da en cuanto al financiamiento del sistema, ¿sí? O sea, se podía hacer en el 58, ¿sí? Primero porque como la caja era nueva, había muchos activos y pocos jubilados. Y después hay un proceso en el mundo de envejecimiento poblacional en todos lados. Se tiende a subir la edad jubilatoria, se tiende a bajar las tasas de sustitución porque no da, con lo cual olvidémonos de esa proporción, ¿sí? La 14499 tiene la garantía que tiene una vela inicial y una movilidad igual. O sea, siempre voy a cobrar el 82% del mismo cargo. Además, tengo un tema impracticable administrativamente. O sea, yo soy empleado de comercio, categoría administrativo B, y bueno, hay que andar todo el tiempo buscando a ver cuánto le aumentaron a comercio a cada rubro. Es muy complicado. Hoy pensado con las computadoras y con toda la tecnología, imagínense en una época que se calculaban a mano las jubilaciones, ¿sí? Ahora, lo que garantiza ese mecanismo, que no es el único, pero lo que garantiza es la indiferencia del cese, ¿sí? Que este es un principio muy importante, ¿sí? No debería dar lo mismo, mejor dicho, debería dar lo mismo cuando me jubilo, o sea, no debería dar lo mismo que un trabajador siga trabajando 2 años más y que el otro, el compañero de él, se jubile hoy. Los dos tienen que cobrar lo mismo, ¿sí? O sea, a uno le aumentarán el sueldo y a otro le aumentarán la jubilación. Un sueldo será del 100% y el otro, en este caso, el 82%. Eso me garantiza eso, que no se dé esa injusticia. Que diga, mira, me toca jubilarme en 3 meses y pierdo alguna parte de mi jubilación solo porque me jubilé un poquito más tarde, ¿sí? Eso es una de las, en el año 2018, con la reforma a fin de año, esa reforma que se dio, una de las cuestiones que trae, que digamos, hubo muchas críticas a esa ley, pero la que pocos hicimos es, ojo que esa ley genera que los aumentos son marzo, junio, septiembre. Bueno, siempre conviene jubilarse en febrero y no en marzo, en mayo y no en junio, siempre un mes antes del aumento. Por el mecanismo, no los voy a enrollar porque se llevaría más tiempo, pero por el mecanismo hace que me convenga un mes, ni siquiera es que digo, me quedo 5 años más y bueno, te tocó mala suerte porque justo cambiamos. No, en todos los meses de aumentos pasa eso, ¿sí? La ley del 82, que quedó como ese reclamo tan histórico, en realidad era mentiroso, en realidad no era real. O sea, poca gente cobró el 82% móvil, ¿sí? Especialmente porque ya en el artículo 1 decía 82% y el 2 decía, sí, pero siempre que no supera un tope determinado, ¿sí? El tope eran 5.000 pesos moneda nacional de la época, ¿sí? Que después se fue actualizando y se fue empeorando ese tope, o sea, se lo fue haciendo más chico, ¿sí? El tope era 5.000 pesos moneda nacional, para que se ubiquen eran dos salarios mínimos y medio, con lo cual hoy serían 49.000 pesos, ¿sí? El salario medio hoy anda en 50 y algo, con lo cual en realidad solo se daba el 82% para los salarios más bien bajos, ¿sí? En la práctica casi nadie terminó cobrando el 82% móvil, ¿sí? La 24241 decía que es la ley de los 90, la ley, podríamos decirlo, la ley Cavallo, ¿sí? Cavallo elimina toda referencia a una tasa de sustituciones. Ahora vamos a ver cómo se calcula y es más complejo. Primero es difícil, tiene una cuestión lógica de que la gente por ahí no lo entienda bien, ¿sí? Por lo cual me vienen a ver hoy y me dicen con cuánto me jubilo, me toca el 82, el 70, y es muy difícil saber con cuánto, digamos. No es imposible, ¿eh? Un abogado capacitado lo arma, lo mira y me dice, pero no es que el jubilado dice, mira, agarra tu sueldo y calculale el 70%. No, es una fórmula más compleja, ¿sí? Esto motiva un fallo de la Corte, el caso Benoit o Benoist, ¿sí? Que dice que en la ley 24241, por el contrario, no resulta necesaria la existencia de un porcentual para calcular el monto del beneficio, sino que este surge del empleo de las normas que regulan sus distintos componentes. Ahora vamos a ver las normas, ¿sí? Pero quédense con que la Corte avaló esto, y la Corte avaló con una cosa diciendo, bueno, la ley no lo pide, ¿sí? La Corte se olvidó que es la Corte y que es el organismo de control constitucional y que puede declarar inconstitucional, que de hecho
Benoit venía de Chaco, un fallo de la Cámara de Chaco, donde declara inconstitucional justamente, diciendo, no puede no haber tasa de sustitución, no puede no haber una garantía de que me diga, mira, alguna relación tiene que haber con tu sueldo, ¿sí? La Corte lo avala directamente. ¿Qué pasa con la 24241? La 24241 es un sistema de múltiples beneficios. En una época se lo llamaba como de multipilar. Es una ley pensada, ajustada bien a la década de los... Son todos muy jóvenes, pero educada a la década de los 90 yo la he vivido. Donde nos íbamos de viaje y el dólar estaba muy barato, ¿sí? Y donde primaba lo que era privado. Todo lo que era privado era mucho mejor, ¿sí? Esa era la lógica de la época, y por eso trae un régimen de capitalización, ¿sí? Que tenía un sistema multipilar, donde hay una prestación universal para todo el mundo, que es la prestación básica universal, ¿sí? Que en su momento tiene un valor por arriba del salario mínimo vital y móvil, y con esto la defendía Cavallo diciendo, miren, hasta el jubilado va a ganar más que el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Esa era la defensa que se hacía en ese momento. La PU era esa prestación universal, ¿sí? Eso era una prestación para todo el mundo, ¿sí? Como la base, digamos, no puedo haber ningún jubilado por debajo de esa pirámide, ¿sí? Y después dos prestaciones, una pensada para el que había aportado antes de cambiar el régimen por uno de capitalización, y una prestación pensada como residual, para el loquito que en esa época se le ocurra no pasarse una FJP, que era lo mejor que había en el mundo, ¿sí? Entonces, que se plantea, bueno, si vos te vas a quedar, bueno, quédate, yo te voy a pagar una prestación que va a ser menor que la prestación que le pago a los que ya venían aportando, ¿sí? Porque la lógica de esa ley, la intención clara del legislador era que la gente se pase al régimen de capitalización, ¿sí? El otro pilar pasaba por el ahorro individual y el régimen de capitalización, ¿sí? Que esto hoy se habla mucho también, bueno, pues, que el Estado te dé una parte y el resto te lo va juntando vos, ¿sí? Esa es era la lógica de los 90, ¿sí? La prestación básica universal, les decía, tiene una variación. En marzo del 2009 se la modifica, tiene una modificación sustancial, ¿sí? Hasta marzo del 2009 tenía un mecanismo que en realidad técnicamente no se modificó, pero se la dejó caer, ¿sí? Se la dejó de ser una prestación que equivalía más que el salario mínimo vital y móvil, se la dejó que se caiga, ¿sí? Que pierda relevancia, ¿sí? Originalmente era el valor de 2,5 por dos veces y medio, 2,5 el valor del AMPO, ¿sí? El AMPO, después llamado MOPRE, ¿sí? El AMPO era una gran novedad en nuestra normativa, ¿sí? Era interesante, ¿sí? Por eso lo derogaron, porque era interesante. Yo siempre digo, les digo en grado, bueno, la verdad que estaba bien, por eso había que derogarlo, ¿sí? ¿Cuál era la idea? Que la ley, ¿sí? Nosotros tenemos un ser inconveniente, que las leyes están todas en pesos, están fijas en pesos. Entonces, por ejemplo, la evasión impositiva es una evasión de más de tantos pesos, y dejé de pagar IVA por tantos pesos, siempre todo en pesos, ¿sí? Lo cual hace que suba un poquito la inflación y tenemos más gente presa, o más gente procesada por evasión, ¿sí? Porque no se corrigió ese monto. Lo mismo pasa con todo, lo mismo pasa con las multas, ¿sí? Por ejemplo, un periodista una vez contaba que fue a pagar una multa en otra época, por no votar, y la multa eran 0,3 centavos. Y dijo, yo la pago, toma, 3 centavos. No la pagues, ¿sí? ¿Por qué? Porque como se fija la ley, necesitamos después una ley para modificarla, queda siempre atrasado. El AMPO era una unidad de medida de la ley, ¿sí? Que permitía que se lo mantenga actualizado, acompañando las variaciones de la economía, ¿sí? El AMPO era una unidad que variaba, ¿sí? Parecido a la única ley que está bien hecha y que fija en unidades móviles, que es en las multas de tránsito, que son los litros de nafta. Cuando el Estado tiene que recaudar, lo hace bien. Entonces me dice, listo, nafta super, por cruzar semáforo en rojo van 10 litros de nafta super, ¿sí?
el AMPO era el litro de nafta, ¿sí? Se pagaba además un suplemento, un plus de un 1% por cada año que pasaba de los 30 mínimos hasta un tope de 45, ¿sí? Después, y la PBU era 2 veces y medio el AMPO, ¿sí? Eso fue hasta el 97. Por muy poquito duró, la ley es del 94, julio del 94, se le da el valor de 80 pesos al AMPO, en realidad nace en 63 y va creciendo en poquito tiempo hasta 80, hasta marzo del 95, menos de un año sale de 63 a 80, ¿sí? Bueno, son todos muy jóvenes, no saben lo que vale un billete, pero un billete de 100 pesos, todos están por debajo del valor del billete de 100 pesos que más circula en Argentina. Pero piensen que en los 90 era un montón de plata, 20 pesos. Así que suba y piensen que subió un 30% el AMPO. ¿Sí? Era una variación importante. Entonces, cuando llega a 80 queda ahí fija la PBU en 200 pesos. ¿Por qué? Porque como dije, Cavallo se dio cuenta que como el AMPO se servía también para aumentarle a los jubilados. Entonces dijo, no, ahí le voy a tener que aumentar a los jubilados, lo saco. Listo, lo sacó. Y el AMPO se reemplazó por el MOPRE, el módulo previsional, una unidad que fijaba el Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Trabajo arbitrariamente. Se juntaban una vez cada 6 meses y decían, en cuanto lo fijamos. Y durante 2 años nunca lo fijaron en nada y dijeron, listo, ya sacaron una resolución y dijeron que de ahí. Entonces la PBU pasó a valer 200 pesos, ¿sí? Hasta el 2009. Técnicamente en marzo del 2008 hubo un aumento del 55% de la PBU, se le incrementó, pero en realidad no se pagó como PBU, se pasó por otro rubro que se pagaba en esa época, que era el suplemento por movilidad. ¿Sí? Y en marzo del 2009 sí, ahí se dice, bueno, empieza a tener movilidad la PBU, ¿sí? ¿Qué era el AMPO que les mencionaba antes? ¿Sí? Es el equivalente al, como es el aporte medio previsional obligatorio, ¿sí? Es la media de todos los recibos de sueldo del país en la parte del aporte. Si ustedes vieron, cualquiera que trabaja en relación de dependencia, ¿sí? Con un recibo, en el recibo dice 11% aporte jubilatorio, ¿sí? O sea que el 11% es el aporte jubilatorio. Bueno, se sumaban todos los 11% de todo el país y se lo dividía por la cantidad de trabajadores registrados, obviamente, y eso daba la media que ingresaba al sistema. Era como el promedio de todos los recibos de sueldo. Para que se ubiquen, en el 97, 80 pesos era más o menos el promedio de lo que aportaba cada trabajador al sistema jubilatorio, ¿sí? Y eso era el que fijaba la PBU, el que fijaba los topes, o sea, cada vez que la ley decía esto no puede superar un tope de, no decía de 10.000 pesos, decía de tantos AMPOs, ¿sí? De tantos MOPRES, ¿sí? Eso es lo que hacía que la ley vaya acompañando, ¿sí? Que no haga falta cada rato sacar una ley diciendo, bueno, ahora le subimos el valor del tope. No, sube automático. ¿Sí? Eso es obviamente lo que molestaba en esa época, que haya que subirlo automático, ¿sí? El MOPRE viene con la ley 24463, de esas cosas curiosas que tenemos en este país. La 24463 se llamó Ley de Solidaridad Previsional. Algún profesor de la facultad lo ha llamado de insolidaridad, porque en realidad lo que hizo fue congelar las jubilaciones hasta el año 2007. Lo que decía la 24463 es la PBU y el aumento de las jubilaciones va a ser el que se le antoje a la ley de presupuesto anualmente, ¿sí? O sea, la que fije la ley de presupuesto, ¿sí? Desde el 97 hasta el 2007 ninguna ley de presupuesto se le antojó darle un aumento a los jubilados, ¿sí? Con lo cual no hubo ningún aumento. Obviamente hasta el 2002, 2003 estábamos en una situación rara en la Argentina donde no había directamente inflación y no le aumentaban el sueldo a nadie, con lo cual, bueno, no había problema. El problema es a partir del 2002-2003 que recién en el 2007 el Congreso fija un aumento por ley de presupuesto, lo cual origina la jurisprudencia del caso Badaro, ¿sí? De hecho, ese aumento del 11% del 2007 se dio cuando la Corte le dijo al Congreso, mirá, no podés no aumentarle a nadie durante todo este tiempo, ¿sí? Lo que se había hecho en ese periodo fue aumentar solamente las jubilaciones mínimas, ¿sí? Y la Corte le dijo, no, tenés que aumentarle al resto también.
¿sí? Podrás aumentarlo un poco más a la mínima, pero no solo al resto, ¿sí? La 26417 modifica, es una gran modificación, un cambio muy importante. A partir de la ley 26417 empieza a tener de vuelta vida la ley, ¿sí? De vuelta la PBU empieza a tener una variación, ¿sí? El AMPO se lo elimina, ¿sí? O sea, en realidad el AMPO muere, pero como que renace. O sea, no se llama más AMPO, no se llama MOPRE, pero la ley dice, donde diga, la redacción no es muy buena, dice, donde diga AMPO MOPRE, bueno, entiéndase que dice una determinada proporción del haber jubilatorio mínimo. ¿Y cuál es esa que estableció la reglamentación? Bueno, la 0,208 haberes mínimos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el sueldo más alto, el sueldo tope que se toma para hoy un empleado que gana 200.000 pesos, si tiene suerte, no aporta sobre 200.000, aporta sobre un tope. Bueno, durante mucho tiempo ese tope no se aumentaba. Entonces, ¿qué pasaba? Estuvo en 4.800 hasta el 2007, si no me equivoco. Entonces, alguien que ganaba 4.600 en el 2002, le fueron subiendo el sueldo, un poquito, y por ahí pasó a cobrar 5.300 y pasó a aportar el tope, cuando en realidad no sería lógico, porque no es que me subieron el sueldo porque conseguí un trabajo mucho mejor de gerente, ¿sí? Me lo subieron por inflación, ¿sí? Por reclamo salarial. A partir de la ley 26417, la PBU pasa a ser fija, ¿sí? Pasa a ser un componente ya fijo, que en la ley lo fija en 326 pesos, ¿sí? El problema de la 26417, si bien le vuelve a dar vida a la PBU, el problema es que esos 326 están desactualizados, y eso generó litigiosidad, generó muchos reclamos que llegaron a la justicia diciendo esos 326 están desactualizados, ¿sí? Pero sí le empezó a dar movilidad, por eso del 2009 hasta hoy la PBU llegó al valor de 6.800 casi, que ven ahí abajo, ¿sí? Las otras dos prestaciones que tiene la ley 24241 sí son prestaciones que tienen tasa de sustitución, ¿sí? Que me garantizan una relación con mis sueldos o con mis ingresos. El problema de la 24241 es que se van a agregar a la PBU, y la PBU, al ser fija, al ser 6.800, y bueno, depende. La PBU no tiene tasa de sustitución. Si yo tengo un sueldo de 70.000 pesos y la PBU es un 10% de mi sueldo. Ahora, si mi sueldo es de 20.000, la PBU es un componente muy importante en mi sueldo, ¿sí? Lo cual hace, a la larga, es que la tasa de sustitución sea más grande cuanto más bajo es el sueldo, ¿sí? O sea, si mi sueldo es bajo, y bueno, la PBU me viene bárbaro. Si yo gano 15.000, un empleado de comercio de media jornada gana 15.000 pesos, y bueno, si me dan una PBU de 6.800 y ya tengo medio sueldo, ¿sí? Y ahí empiezo a agregar prestaciones, ¿sí? Las dos, la PC y la PAP, se llaman así porque una es la prestación compensatoria, o sea que me compensaba los aportes que yo tenía hasta el 94, ¿sí? Y la prestación adicional por permanencia es la que me dan por quedarme, la que me daban como premio a consuelo por no pasarme una FJP, ¿sí? Que estaba castigada, después lo vamos a ver, estaba castigada con menos sueldo por haberme quedado en el Estado, si no querían que me quede en el Estado. Las dos se calculan muy similar, muy similar, hoy día son prácticamente iguales, ¿sí? Primero se toma un valor que es un promedio de los últimos años para el empleado y no para el autónomo. En el caso del empleado se toma el salario actualizado de las últimas 120 remuneraciones, o sea, últimos 10 años anteriores al cese, ¿sí? Eso va a determinar un valor sobre el cual se va a calcular la tasa de sustitución que tienen la PC y la PAP, ¿sí? En el caso del autónomo, es lo mismo, la diferencia es que hay una renta presunta del autónomo. El autónomo tiene una presunción y un ISET de iure que gana determinada cantidad de plata, ¿sí? Entonces me preguntan, ¿y si yo demuestro? No, ¿sí? No hay forma de demostrar que uno gana menos plata, ¿sí? O sea, hay una presunción, es una presunción legal, es un invento, ¿sí? Admitido, donde el sistema asume que si ustedes mañana se reciben, dice, bueno, un abogado matriculado hace 6 meses tiene un ingreso de 30.000 pesos, 20.000 pesos por mes.
¿sí? En general son valores bajos, ¿sí? A veces en un cuatrimestre de un curso se me ha asustado, me dijeron, pero hay que pagar un montón. No, en general las rentas, el sistema de autónomos está basado en que en general las rentas presuntas son muy bajas, o sea, no están calculadas en valores reales y no sobre el ingreso real del autónomo, o sea, está calculado en base a, bueno, un abogado recién se recibe, asumo que va a ganar 15.000 pesos por mes. Cuando pasen 10 años de ejercicio, y bueno, ahí ya tiene varios años, entonces ahí ya gana 60.000 pesos, ¿sí? Para el sistema. Supongamos, no son valores reales, son mucho más bajos. Y no importa que el autónomo, que el abogado diga, mira, la verdad, no enganché un trabajo bueno en 10 años y no es lo que yo creía la profesión. Bueno, el sistema presume que yo gano esa cantidad de plata, ¿sí? No hay forma de demostrar lo contrario, ¿sí? Y la gran diferencia del autónomo, ¿sí? Que pocos lo saben, y pocos abogados y abogados que están en esto saben, que se toma toda la historia laboral. ¿Sí? El autónomo, en el momento, por ahí el empleado, el dueño del kiosquito de la facultad, el día que se lo pone el kiosco, ya está armando su jubilación, a diferencia del empleado. Entonces, ustedes mañana se reciben y bueno, si entran a trabajar empleados en algún lado, pueden agarrar el trabajo de cadete con el sueldo más bajo. Total, lo importante es que los últimos 10 años de su vida tengan un buen sueldo. Eso es lo que va a determinar su jubilación. Al autónomo no. ¿Sí? Si ustedes se reciben y se anotan en autónomos, no monotributo, monotributo es otro tema. El monotributista solo tiene derecho a la mínima porque es un régimen subsidiado. ¿Sí? El monotributista paga muy poquito. ¿Sí? Proporcionalmente, no digo, obviamente, si lo comparan con el autónomo, obviamente hay monotributistas que pagan 5.000, 10.000, 8.000, 10.000 pesos por mes de cuotas, ¿sí? Obviamente depende de los ingresos, no es que es despreciable. A lo que voy es comparado con un trabajador autónomo que arranca pagando por ahí 10, 15.000 pesos de cuota, bueno, el monotributo está subsidiado, ¿sí? Pensando en lo que cuesta después mantener un jubilado. Sí, eso voy, ¿sí? O sea, el sistema no es de capitalización, no estamos mirando a ver cuánta plata pusiste vos para dártela, pero sí hay una cuestión, por eso esa es la garantía que tiene el reparto, el sistema de reparto, el sistema público es, bueno, vos sos monotributista, yo asumo que ganas poca plata, no te voy a hacer pagar 15.000 pesos por mes, pagame 2.000 y bueno, el resto lo pondrá el Estado, ¿sí? Entonces, el autónomo construye su jubilación día a día, todo el tiempo, ¿sí? Todos los meses, digamos, si arranca y se anota en la categoría más baja, nada, ya está armando su jubilación. El del kiosco de la facultad, me imagino, como circula mucho, le irá bien de entrada, pero uno que se pone un kiosco en otro lado, y bueno, de entrada la rema mucho, se levanta muy temprano, y después en algún momento empieza a poner empleados, gana más plata, y nada, Video les traigo empieza a aportar una categoría más alta, porque el Estado asume que tiene una renta más alta, porque tiene más empleados, entonces se asume que tiene más ingresos. Entonces, pero ¿qué pasa? Se toma el promedio de sus 30 años trabajados, o 40, lo que haya trabajado, ¿sí? Y eso que me genera que un promedio que no refleja el mejor periodo del autónomo, ¿sí? Que también fue motivo de cuestionamiento. Rodríguez Emilio, en la década del 80, llevó a la Corte el planteo diciendo, y la Corte le dio la razón, diciendo, tomame los últimos años, no me tomes toda la vida laboral, si son mis mejores. ¿Sí? Bien, una vez que yo tengo ese promedio, ¿sí? Ya sea de los últimos 10 años, de mis sueldos, o toda la vida laboral del autónomo promediada, ¿sí? El autónomo va a tener derecho a cobrar el 1,5% por cada año que tenga trabajado, ¿sí? Como regla general. Está dividido en antes y después del 94, por esta lógica de, bueno, los años que pagaste hasta el régimen anterior, los años que te quedaste en el Estado y no te pasaste una FJP, pero como regla es el 1,5%, ¿sí? Por eso yo siempre les digo, sé que son todos estudiantes de Derecho y no quieren hacer números, pero si ustedes hacen 1,5 por 30 da 45. Muy sencillo. O sea que esa es la tasa base de sustitución de la 24241. El trabajador tiene derecho a cobrar el 45% del promedio de sus sueldos o el promedio de todos sus trabajos como trabajador, o sus rentas, sus ingresos presuntos como trabajador autónomo, ¿sí? Lo cual, de vuelta, le tengo que agregar la PBU, o sea que en realidad es el 45, pero depende de quién.
para el caso que les decía, empleado de comercio de media jornada, y bueno, capaz que cobra el 90, 110% de su sueldo, ¿sí? Ahora, el que gana más, el que gana un poquito más, 60, 70 mil pesos, y bueno, ahí ese por ahí gana el 50%, porque la PBU no le representa nada, ¿sí? Ese es el problema que tiene la falta de tasa de sustitución de la PBU, ¿sí? Acá está el castigo que les decía antes. Originalmente la PAP, la prestación que se le pagaba, que es la que van a cobrar ustedes si no se cambia el régimen, como no tiene ningún aporte anterior al 94, van a cobrar solo la PAP, ¿sí? O sea, una prestación por permanencia, que no tiene sentido llamarle permanencia, porque no hay dónde irse, o sea, uno siempre permanece, ¿sí? Pero originalmente la PAP se calculaba en vez del 1,5 el 0,085%. ¿Sí? Ahí está mal, en realidad sacan el por ciento, es 0,085 por, o sea que sería 0,85%. ¿Sí? O sea, era bastante menos la PAP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley me estaba diciendo no te quedes en este sistema que es malo, andate al de capitalización que es mucho mejor. ¿Sí? Cuando se deroga con la ley 26222 es la que permite, la 26222 permite la vuelta al régimen de reparto, ¿sí? De hecho se aceptaba, todo fue muy vertiginoso, en el mismo año se aceptó que el que quiera podía volver, y volver las veces que quiera, hasta jubilarse, y después la 26425 lo termina eliminando el régimen de capitalización. Pero ya la primera, la 26222, dice que la PAP va a volver a ser, o en realidad nunca había sido, pero va a ser igual que la PC, va a ser del 1,5%. Con la lógica inversa, de decirle a la gente, vuelvan, ¿sí? Es la época de la crisis de Lehman Brothers en el año 2008, y el sistema había perdido ingresos, ¿sí? O sea, todo el sistema por todos lados había perdido ingresos, y la lógica era bueno, que vuelvan los aportes al sistema. Entonces, la idea era que la gente vuelva al sistema de reparto, ¿sí? Todo este mecanismo de cálculo tiene muchos topes. O sea, tiene una novedad que no había existido. Siempre existió un tope máximo de jubilaciones. Creo que nadie hasta el más liberal, no estaría de acuerdo, y que no sería lógico que alguien gane una jubilación de 200.000 pesos, hoy 300.000 pesos, bueno, salvo lo que son los regímenes diferenciales hoy que sí no tienen tope, pero todo el resto de los mortales tenemos tope, ¿sí? O sea, en general, pongan la línea donde la pongan, 300.000, y bueno, llega un momento donde uno dice, bueno, la verdad que no me termina de convencer que el Estado pague una prestación tan alta, ¿sí? Ahora, la 24241 trae topes desde antes de llegar a determinar el haber, hay varios topes, ¿sí? Es como una carrera de un salto con postas, es la de las Olimpiadas, donde van saltando, y por ahí la persona se tropieza antes y no llega al final. Bueno, muchos no llegan al tope máximo. El tope máximo hoy está en 106.900, ¿sí? Pero me lo van topeando antes, me van frenando el cálculo para que llegue menos, ¿sí? Entonces, por un lado, si los aportes son anteriores al 94, están más topeados, porque la idea era como, hasta el 94 no había tope en el aporte en la jubilación máxima. Alguien que ganaba 500.000 pesos aportaba sobre 500.000 pesos, ¿sí? Hoy hay tope. Entonces, por eso estaba como más frenada la PC, la que era la prestación por los aportes anteriores. Entonces tiene un tope máximo 35 años, ¿sí? Que no era común, no es común, llegó un caso a la Corte dijo que es inconstitucional. ¿Por qué? ¿Por qué no es común? Porque si hasta el 94 alguien tenía más de 35 años de aporte, es raro que no se haya jubilado. Obviamente, lo más probable es que no tenía la edad, ¿sí? Y después hay un tope del AMPO, el valor del AMPO por el valor de la cantidad de años que yo tenía antes del 94, eso se multiplicaba y ese era un tope máximo, ¿sí? Y el otro es la remuneración máxima sujeta a aporte, que va para todas las prestaciones. O sea, así como ahora, si vos ganas 500.000 pesos, aportás sobre 173.000, que es el valor que está, el día que te vayas a jubilar no me vengas a pedir que yo te tome los 500.000, ¿sí? Ha habido casos, y llegó un caso a la Corte, el caso Gualtieri, donde Gualtieri reclamó, mira, el sueldo es el real. Algunos abogados dicen, bueno, si la jubilación es proporcional, es sustitutiva,
y hay una tasa de sustitución, ¿por qué no esas sustituciones sobre el sueldo real? ¿Sí? Otros creemos que no, que la verdad que si la prestación es, la prestación tiene que ver con los aportes, es un sistema contributivo y bueno, si hay un tope en el aporte, debería haber, es lógico que haya un tope en las remuneraciones computables a los efectos de la determinación. ¿Sí? La última novedad, gran novedad que tuvo la ley 24241 es la ley 27426, que es la que se votó en un clima, yo siempre digo, en un clima tan democrático en diciembre del 2018, con la gente en la calle pidiendo denme esa ley. Que fue bueno, es conocida por la ley que tiene muchas críticas en cuanto a hubo un corte en la movilidad jubilatoria que correspondía a, técnicamente se vota en marzo de 2017, en diciembre de 2017, y hay un corte justo en el aumento que se iba a dar en marzo de 2018, se cambia la fórmula y en ese momento se da otro tipo de aumento, ¿sí? La galletita que venía con eso, pero te doy esto, era, bueno, pero le garantizo a los trabajadores, a los jubilados, el 82% del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? ¿A quién? No a todos, ¿sí? Y acá esto es en respuesta a un reclamo también histórico de mucha gente que dice, yo me jubilé, me pagué todo, y ¿por qué a mí me dan la misma prestación que la persona que no aportó nunca, qué sé yo? Y, digamos, un montón de cosas que no van con, que muchos creemos que no van con el sistema como funciona hoy en día, que es un sistema de reparto asistido. Si habláramos de un sistema de reparto real, que no en el mundo ya, bueno, tendría cierto asidero ese reclamo de, bueno, mira, yo me la junté toda, ¿sí? O sea, sistemas de reparto en la Argentina hay pocos. Yo aporto a la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, si a mí me dijeran la Caja de Abogados de repente va a empezar a darle jubilaciones a abogados de Capital Federal, y yo diría, bueno, la verdad que digamos, acá es un grupo de abogados que nos juntamos para darnos jubilación entre nosotros, ¿sí? El sistema de reparto esencialmente es que la plata entre y se reparte, o sea, entra en la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires, funciona así, o sea, yo aporto todos los años para que esa plata se la reparta a cada uno de los jubilados de la provincia, ¿sí? Con la idea de que algún día yo voy a dejar de aportar, me voy a jubilar y voy a recibir los aportes de esas futuras generaciones, ¿sí? de ustedes, si alguno se matricula en provincia, por ahí me termina pagando la jubilación a mí, ¿sí? Esa es la idea del sistema de reparto, ¿sí? Que los más jóvenes contribuyan para los más viejos, ¿sí? El sistema nacional no es más de reparto. ¿Por qué? Porque no alcanza, como les decía al principio. La plata no alcanza para otorgar las prestaciones que otorga el sistema. Incluso si sacáramos a todos los jubilados por moratoria, ¿sí? Porque la cuestión es, prometieron a toda esta gente. No, la verdad que si sacamos, están identificados, son 2 millones de jubilados. Así tiene identificado quién se jubiló con moratoria. Lo que no tiene identificado es quién se jubiló con moratoria sin haber tenido previamente ningún aporte, o sea que utilizó la moratoria para pagar toda la jubilación, ¿sí? Pero hay mucha gente que por ahí tenía 25 años, 26, 29 años y le faltaba un año y aprovechó la moratoria y completó ese año que le faltaba para jubilarse. Eso no está identificado. Pero supongamos que fuesen 2 millones, hay más o menos 4 y algo de 4 millones de jubilados, más 2 millones por moratoria. Sacando eso, la proporción no da para pagar las jubilaciones que tiene el sistema, ¿sí? Porque el sistema, por eso el sistema hoy es de reparto asistido, porque el Estado lo asiste, le pone plata, ¿sí? O sea, de los impuestos que pagan todos los trabajadores desempleados, ¿sí? Cualquiera que esté en la Argentina y que vaya y compre alimentos y pague IVA, está contribuyendo al sistema jubilatorio, ¿sí? Con lo cual ahí empieza a caer, se empieza a desmoronar un poco el argumento de, bueno, no, la moratoria sirvió para darle jubilación a alguien que no contribuye. Y en realidad contribuye, por lo menos en un 50% es impositivo la recaudación del sistema, ¿sí? Con lo cual contribuye, ¿sí? De otra manera, ¿sí? Pero bueno, un poco como respuesta a esto, como para atraer un sector de personas que decían, miren, ¿por qué le dan la misma prestación? Que es razonable también, tiene sus argumentos, es decir, bueno, está bien, démosle la jubilación a todo el mundo, pero que haya un plus al que lo tuvo exclusivamente con aportes suyos,
¿sí? Se estableció esto, que en realidad terminó siendo una mentira. O sea, se estableció que el jubilado que no usó la moratoria se podía jubilar o podía acceder al 82% del salario mínimo vital y móvil. El problema es que el salario mínimo vital y móvil no tiene valores razonables, no tiene valores reales, porque en la práctica es un salario que no gana nadie, ¿sí? O sea, los economistas dicen es la pauta del trabajador no registrado. No voy a discutir con economistas, no soy economista, pero la verdad que alguien diga, bueno, yo te tengo totalmente al margen de cualquier derecho laboral y que el trabajo no registrado claramente genera alteración de la condición negocial del trabajador, o sea, que acepta cualquier cosa el trabajador no registrado. ¿Y qué le va a decir? Pero el salario mínimo vital y móvil me lo pagás. Tengo mis dudas de que el trabajador registrado efectivamente cobre el salario mínimo vital y móvil. Pero aún así el no registrado no tiene representación sindical y no negocia el salario mínimo vital y móvil. No se negocia, lo negocian los sindicatos, ¿sí? Lo negocian los empresarios, y como no lo paga nadie, como todos cobran por convenio por arriba, y bueno, se acuerdan los montos que se acuerdan, ¿sí? Eso genera, si ven este cuadro, ¿sí? Que en marzo de 2018, cuando arranca la 27426, el salario mínimo vital y móvil era 80 pesos, creo, el plus que se le pagaba a esa persona al que se jubiló sin moratoria. Un plus muy chiquitito que enseguida desaparece, queda por abajo. Tiene este vaivén porque obviamente el salario mínimo vital y móvil se va ajustando arbitrariamente cuando se junta el Consejo del Salario, y cuando no se ponen de acuerdo sale por decreto, como salió en este periodo, hasta que yo recuerde varios, ¿sí? Y en algún momento quedó igual, con lo cual es un suplemento que va y viene, desaparece cada tanto, porque ya no lo cobran, porque la jubilación mínima sube más que el 82% del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Que es lo que pasó acá, que está muy por debajo, ¿sí? Después en un momento lo subió y después ya quedó ahí, ¿sí? O sea que prácticamente desapareció, salvo que haya un plus muy alto en el salario mínimo vital y móvil, no llega nunca. Mi versión, no comprobada, ni hice demasiado trabajo en investigarla porque no lo puedo hacer, es que probablemente es el motivo por el cual durante todo este periodo se negoció muy por debajo un salario, una variable que no le importa a nadie, que es el salario mínimo vital y móvil, que no afecta en la práctica ni a empresarios ni a trabajadores, pero con presión, porque ya les digo, fueron varios periodos en negociados, no negociados, o sea que se fijaron por decreto, o sea que como no le importaba a nadie, y como al Poder Ejecutivo sí le importaba, se fijó por debajo para evitar un mayor aumento jubilatorio, algo parecido a lo que hacían Caballo en los 90, como les decía antes. Así que bueno, con esto terminaríamos lo que tiene que ver con la determinación del haber. No sé si tienen alguna duda por ahí. Bueno, Sí, yo hacemos... tengo una... Ah. Sí, acá. No, habla, pregunta. No, yo te iba a hacer una pregunta. Cuando en la década de los 90 sacaron la tasa de sustitución, ¿eso por qué lo reemplazaron? ¿Por qué criterio lo reemplazaron? Este es el 45% del promedio para un empleado de sus sueldos en los últimos 10 años, más ese valor de PBU, que la PBU, ya te digo, siempre que doy un valor fijo, es un valor que depende cuánto sea tu sueldo, cuánto influye. Listo. Yo te iba a hacer una consulta. Yo creo que siempre se genera como una confusión entre los términos de actualización y movilidad. Como que a veces uno confunde cómo se actualiza y lo que tiene que ver con la movilidad. ¿Querés generar esa pequeña diferencia o esa diferencia para que quede bien en claro? Sí, en general la actualización tiene que ver con la depreciación monetaria. O sea, la actualización clásicamente fue por repotenciación o depreciación monetaria, que tiene que ver con la inflación, ¿sí? Que fue el motivo por el cual, especialmente en la década del 90, en la 24241 se fija, cuando haces la reglamenta dice no puedo actualizar los sueldos del jubilado, digamos, la norma establece sueldos actualizados. Y ANSES dice, mira, yo no los puedo actualizar porque eso es actualización por inflación,
La ley 23982, la ley de convertibilidad del austral, establece la prohibición de actualización por inflación, con lo cual no pudo actualizar los sueldos. Eso fue declarado inconstitucional por la Corte en el caso Sánchez María del Carmen, donde la Corte dice una cosa es actualización por inflación y otra cosa es movilidad jubilatoria, que es una garantía constitucional, ¿sí?, que implica la actualización por sueldos, que la jubilación tiene que acompañar al sueldo, ¿sí? Yo personalmente creo que eso entra en crisis con la 27426, que estableció un mecanismo de actualización de la movilidad jubilatoria justamente por inflación. La 27426 establece un mecanismo del 70% de inflación más un 30% de salarios, ¿sí? Con lo cual yo digo, bueno, ¿por qué ahora yo tengo que seguir reclamando que la movilidad es salarios cuando la ley en algún momento me cambió las reglas de juego y dijo, no, la jubilación tiene que acompañar a la inflación? Perfecto. Marcelo, y te hago una consulta más. En un caso en donde una persona no llega a la cantidad de años de aporte y obviamente se le complica en el ámbito laboral encontrar un nuevo trabajo porque ya tiene no sé, pasó los 50 años, por ejemplo. En ese caso, ¿qué le convendría hacer a ese trabajador que le faltan, no sé, 6, 7, 8 años de aporte? Pues es una persona que no llega a, que no le alcanza para Recurrir los 30 jubilarse años. y está desempleado. Exactamente, y bueno, y quiere, no sé, tuvo un buen trabajo donde no cobra la mínima, pero bueno, le faltan esos años de aporte y bueno, se ve Sí. en esa cuestión no saber qué hacer, si terminar de completarlos, quizás pagando un impuesto, no sé, de monotributo, por decir algo, Sí. o quizás esperar una moratoria en su momento. Bueno, el esperar una moratoria es un poco arriesgado porque nunca se sabe, que somos bastante inestables como para saber qué va a pasar en el futuro en general, pero no, tengan en cuenta que los últimos 10 años no se tocan, o sea que el promedio de los últimos 10 años va a ser siempre ese. Lo que puede pasar es que un típico caso, el gerente de banco que le dan un retiro programado, le ofrecen un montón de plata para irse y lo acepta, y si después entra en un trabajo donde tiene un sueldo muy bajo, sí va a afectar el promedio de los últimos 10 años. Ahora, si después se pone un negocio y trabaja como monotributista, no lo va a afectar. El monotributo tiene, en algún punto puede llegar a variarle un poco el sueldo, pero no va a tocar los últimos 10 años, con lo cual en general es un mito también muy conocido de que el tema del autónomo siempre tira para abajo la ver. Y no es tan así. No, en general, digamos, es otra la situación. O sea que sí, en general conviene siempre que sea aportar de cualquier manera. Sí. Bien, perfecto. Genial. Y otra pregunta más para hacer el repaso de Sí, los cálculos. Nos quedaría sí, entonces tanto la diferencia entre la PC y la PAP, es que la PC es de lo que sería anterior al 1 de julio del 24, PAP posterior, y el cálculo sí, sería el 1,5% de las 120 remuneraciones por la cantidad de años aportados en esos periodos, ¿no? sí, sí, exacto. Sí. Buenísimo. Genial, para volver a hacer un repaso de los cálculos que siempre generan dudas. Dale. Nos quedaría entonces sumar la PBU más la PC, en el caso de tener años aportados antes del 94, y posteriores hacer la PAP. Por ejemplo, en nuestro Claro, caso, PC no vamos a tener, así que sería PBU más PAP. sería. Exacto, se suman los tres y si hay una diferencia inferior a la jubilación mínima, obviamente se paga la jubilación mínima, por lo cual se paga un suplemento de complemento al mínimo. Y si no te jubilas como moratoria y el salario mínimo vital y móvil estuviese más alto, se paga un suplemento por el salario mínimo vital y móvil. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Bueno, si no hay preguntas, entonces comentar que bueno, que este ciclo de charlas que hemos comenzado y que hoy están culminando con la presencia de Marcelo, docente de la facultad, es una iniciativa que como Cámpora Derecho hemos empezado a emprender. Seguramente tendremos nuevas charlas. La idea, como decía Maca, al principio es un poco orientarlas a la cuestión de los departamentos
de CPO. Hoy, bueno, estamos cerrando la segunda charla con respecto a la cuestión laboral de los saberes jubilatorios. Así que, bueno, Marcelo, te agradecemos mucho la presencia y, bueno, el Dale, contenido académico que siempre viene bien. dale. Yo ahí están preguntando, les puedo mandar el PowerPoint. No sé si lo pueden compartir, pero yo se los mando, no hay problema. Perfecto. Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias nuevamente y acabamos.